que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Una vez más, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Levantaba la palabra de Dios arriba, alaba, samda, jalabai. Amado Dios mío, eterno, soberano Padre, aleluya, Señor, estamos delante de ti en esta hora. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Alcánzanos con tu gracia, misericordia, Señor. Oh Padre poderoso, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús. La basanda, alabai. Hay poder en Jesús. Diga a toda iglesia: Padre, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús. ¿Cuánto dicen Cristo vive? Tome asiento, amada iglesia del Señor. Aleluya. Desocupe las manos. Gloria a Dios, y demos las palmas a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se merece toda la honra. La basanda y basanda, la bajaba y shera la basanda. Pero la iglesia del Señor, más al quien está sentado a la diestra del Padre, se merece toda la honra y la gloria, las alabanzas, la palma, sanda, la bajaba. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la oración. La oración es el arma poderoso del cristiano. ¿Cuánto dice Cristo vive? Amados hermanos, Daniel, conocemos, aleluya, un siervo. Era temeroso delante del Señor. ¿A dónde estaba, amados hermanos? Gloria a Dios. Pues santo es el Señor en aquel reinado. ¿Cuánto dicen Cristo vive? Cuando todos los satrapaces, todos los gobernadores, pues, amados hermanos, hicieron un edicto en un mes para que ninguno de ese pueblo pudiera adorar a ninguno de sus dioses. Pero más Daniel, hombre, gloria a Dios, temeroso de Dios, que servía a Dios fielmente. Aquel, amados hermanos, cuando se enteró, pues aquella ley, aquel edicto que habían dado los satrapas, los gobernadores, amados hermanos, aún él abrió la ventana de su casa y comenzó a orar. Dice, como antes lo hacía, aleluya, en la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen a Dios? Amados hermanos, aleluya, santo es el Señor. Daniel no tuvo temor, miedo, aleluya, de ser, pues a causa de eso, echado al foso de los leones. Porque Daniel sabía a quién estaba sirviendo. Sabía Daniel quién era su Dios. Daniel sabía quién era su Dios. Iglesia, dígale al par suyo: ¿quién es tu Dios? Dale la mano, dígale: ¿quién es tu Dios? Dale la mano, iglesia. Aleluya, santo es el Señor. ¿Cuántos dicen eso vive? ¿Cuántos dicen a Dios? Si tú y yo sabemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso que oye al justo. Amén. Si a Daniel pudo librarle del foso de los leones, ¿cuánto también a nosotros nos puede libertar? Aleluya, después de toda trampa de Satanás que pueda tentar contra nuestra vida, que puede enseñarse el diablo para que nosotros no podamos servir, no podamos serle fiel a Dios. Daniel era fiel a Dios. Daniel servía a Dios, pero el diablo estaba furioso. Satanás estaba sirviendo a Dios y quiso alejarle, primero intimidar ya su nombre, para que no pudiera orar, apartarle del Señor. El diablo, amada iglesia,
cada día, gloria a Dios, manda dardos, planifica para que tú y yo no lo sirvamos a Dios, para que tú no oremos a Dios. Pero nosotros tenemos que saber y conocer la oración. Es el arma poderoso de un cristiano. Es el arma poderoso, amados hermanos, para poder arrestar, contraatacar a aquel adversario, a aquel enemigo, a Satanás. Porque dice la palabra, el diablo está como un león rugiendo, a quien devorarse. Cuando dice Cristo vive. Escuchaba un testimonio por ahí, a donde aquel predicador decía, había una ciudad, un pastor, diga un pastor, aquel hombre de Dios siempre se sometía con Dios a poder orar en todo el tiempo. Sometía a la iglesia en oración para con Dios. Cuando aquel pastor oraba, la iglesia oraba. Aleluya, en aquel pueblo había avivamiento. Gloria a Dios. Aquel predicador decía, a donde muchas personas llegaban, los locos estaban convirtiéndose al evangelio. Los que tomaban, los borrachos, ahora estaban viniendo al evangelio. Y a su nombre, iglesia. Los delincuentes estaban convirtiéndose al Señor, porque aquel hombre de Dios se sometía a Dios. La iglesia sometía a Dios, y era una bendición grande para ese pueblo. Había avivamiento. Y los brujos, dice, comenzaron a desesperarse. Los brujos comenzaron, amada iglesia del Señor, a desesperarse. Y a su nombre, porque cuando un siervo de Dios ora, cuando la iglesia ora, no hay brujo que pueda hacer nada contra la iglesia. La basanda, y basanda, la bajaba y shera la basanda. Aleluya. A donde el brujo, a donde el hechicero estaba desesperado, decía a Dios, porque no podemos hacer nuestros ritos, no podemos hacer nuestro trabajo, porque cuando estamos orando, cuando estamos ahí haciendo nuestro trabajo, hay algo que nos detiene, hay algo que nos ataja, hay algo, gloria a Dios, que no nos deja. Ya su nombre, amados hermanos. Entonces dice aquel predicador, gloria a Dios, a donde, amados hermanos, gloria a Dios, mandaron una bruja para poder hacer caer al pastor, para poder hacer caer, para que nos siga orando. Dice aquella bruja vino a la iglesia, vino a la iglesia a congregarse. Y a su nombre, iglesia, se congregó, se bautizó, y la bruja comenzó, amados hermanos, pues, gloria a Dios, a congregarse, a infiltrarse, y también, gloria a Dios, buscar un trabajo. Y encontró un trabajo a donde que aquel pastor le dio para que pudiera cuidar a sus hijos. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen a Dios? Amados hermanos, cuando la iglesia ora, cuando, aleluya, todos clamamos, santo es el Señor, Dios tiene que revelar, porque en muchas congregaciones se meten brujas, se meten brujos, y a su nombre, para poder pues hacer caer a los siervos, para poder meterse. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen a Dios? Dice aquel varón, aquel hombre de Dios, el pastor, todo el tiempo oraba, lloraba. Entonces la bruja, ya que trabajaba en su casa, comenzaba pues a hacer sus ritos para que pudiera pues, aleluya, interrumpir las oraciones. Amén, hermanos. De pronto dice su hijo se accidentaba por si nada, y comenzaba la bruja a correr al cuarto donde que aquel hombre estaba orando, tocándole a la puerta diciendo: tu hija se cayó. Pero aquel hombre de Dios no respondía. Aquel hombre de Dios decía: pongo en las manos de Dios. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Eso me hace recordar, amados hermanos, cuando todavía estábamos arriba en el cerrito, aleluya, buscando un día clamando al Señor. De repente yo, aleluya, me estuve sumergiendo en el Señor,
a donde comenzaba miel derramarse sobre mí y a su nombre. De pronto mi hija se cae del segundo piso al primer piso. ¿Cuánto dijo a Dios? Aleluya. Y comencé yo a correr porque comenzó a gritar y a su nombre, iglesia. Ahora entiendo, era que el diablo estaba ocasionando ello para que uno no continuara en la oración. Aleluya. Ahora nos damos cuenta, iglesia del Señor, cuando tú te estás poniendo a orar, vienen los sueños. Cuando estás orando, el celular comienza a sonar. Cuando tú estás orando, algo tiene que pasar, porque es el diablo, el brujo que está trabajando para que no ores, para que no te sometas con Dios. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen a Dios? Nosotros saber, reconocer, aleluya, que la oración ese es el arma poderoso para poder contraatacar al adversario, al enemigo. Cuando somos una iglesia de oración, un siervo de oración, Satanás, el diablo, no nos tocará. Y a su nombre, aquel siervo del Señor, aquella iglesia puso la cabeza de pie a todo ese pueblo, a toda esa ciudad, porque era el compromiso con Dios y orar. Y a su nombre, iglesia, a donde aquel pastor dice, comenzó a crecer en lado espiritual, comenzaron a hacer invitación a otras congregaciones. Ahora él viajaba a otro país, ya estaba en la fama. Y a su nombre, iglesia, aleluya. Pero cuando ya estaba siendo conocido, cuando ya viajaba a otros países, aquel pastor se olvidó la oración. Aquel pastor se descuidó la oración, y cuando se descuidó, Satanás, el diablo, puso la trampa y cayó en el adulterio. Y a su nombre, a donde su vida espiritual fue arruinado. Vemos, amados hermanos, grandes hombres de Dios, que Dios en un momento usaba poderosamente, caer en la trampa del diablo, porque se han descuidado de la vida de oración, porque se descuidaron en la oración. Y a su nombre, iglesia, muchas veces, amados hermanos, estamos entrando en esa religiosidad, en el conformismo. ¿Cuántos dicen que Cristo vive? Predicadores, a donde tal vez en una prédica, en un culto, en una campaña, ha podido Dios en su misericordia manifestarse. Ahora que el hombre del Señor, aquella mujer de Dios, ya no ora a Dios, ya no se somete a Dios, entonces, aleluya, el enemigo va a poner una trampa y va a hacer caer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Nosotros, amada iglesia, entender que la oración es algo importante para nuestra vida espiritual. Daniel se sometió con Dios, fue echado en el foso de leones y no fue comido. ¿Cuántos dicen Cristo vive? La oración cierra la boca del diablo. La oración cierra la boca de Satanás. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Cuando uno ora, no hay diablo, no hay santero, no hay brujo, no hay macumbero que pueda tocarte. Ya es su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen Cristo vive? No hay diablo que pueda tocarte, no hay hechicero, no hay brujo que pueda tocarte. Pero el día cuando tú dejas la oración, te descuidas de la oración, aleluya, serás una presa fácil, serás un bocadito para ese diablo. Entienda, amada iglesia del Señor, que la oración es muy importante en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen Cristo vive? El día de hoy, ¿cuántos se han olvidado de poder comer? Levante la mano. Nuestra hermana se olvidó de comer el día de hoy. El día de hoy, ¿cuántos se olvidaron ayer, por ejemplo, de dormir? ¿Cuántos se olvidaron tal vez hace 2 o 3 días atrás de poderse cambiarse la ropa? Nadie, ¿verdad? ¿Y por qué nos estamos olvidando la vida de oración? ¿Por qué te estás descuidando en tu vida de oración, amada iglesia? Ya es su nombre. Cuando nosotros nos descuidamos, seremos aquella presa fácil. Satanás, el diablo, haya conseguido su objetivo
entonces aleluya, seremos presa fácil. ¿Para qué? En la trampa del diablo. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Pero cuando estamos de rodillas, aleluya, a Satanás le pone de rodilla. Cuando lo metemos con Dios, aleluya, no hay demonito, no hay diablito, no hay Satanás que pueda tocarte. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen a Dios? Y a su nombre, iglesia. Cuando caminamos por el centro de Cusco, ahí veo a ese brujo que están leyendo coca naipes. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántas veces yo me he enfrentado con ellos? Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Diciendo: brujo, arrepiéntete. Muchos de ellos te responden, muchos de ellos se agachan y comienzan a hacer sus conjuros. Le digo: Satanás, tú no tienes parte de suerte aquí. Tú no tienes autoridad sobre el Dios que yo sirvo. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Porque tú sabes, el que tú estás viendo es más poderoso, es más grande. Lava santa, lava jabá, es poderoso, y a su nombre. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Pero cuando no somos de oración, pasa una cucaracha, tienes miedo. Cuando no eres de oración, pasa, aleluya, un pericote, tienes temor. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia. Es meterse con el Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que orar en todo el tiempo. Vayamos al libro de Lucas, gloria a Dios. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, gloria a Dios. Aleluya. Libro de Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Una viuda, gloria a Dios, que oraba en todo el tiempo. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen a Dios? La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Aquella viuda oraba en todo el tiempo, no desmayaba. Y a su nombre. Aquel juez malvado no tenía temor a Dios y mucho menos a un hombre respetaba. Pero mira, amados hermanos, aquella mujer con esa edad avanzada, gloria a Dios, todo el tiempo oraba al Señor, y Dios haciendo la justicia, Dios respondiendo al clamor. Por eso dice la palabra que Él oye al justo, que Él oye al justo. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen a Dios? Cuán importante es la oración, amada iglesia del Señor. Entendamos, gloria a Dios, aún en este tiempo peligroso es doblegar la oración. Aún en este tiempo, cuando la gente nos aborrece, es clamarle más al Dios. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es orar en todo el tiempo, es someterse con Dios. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen a Dios? Demos la palma a nuestro Señor Jesucristo. Conocemos por la palabra del Señor Elías en el libro de Santiago. Aleluya, vayamos, libro de Santiago. Gloria a Dios. Capítulo 5, versículo 17. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amados hermanos, hace que Santiago, pues, por la revelación de Dios, nos habla. Elías era un hombre
sujeto a pasiones, un hombre como tú, de carne y hueso. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Nos habla en el libro de Reyes, a donde que Elías, cuando dijo, aleluya, que no habrá lluvia, aleluya, ni rocío en estos años. ¿Cuántos dicen a Dios? A rey acá, por la boca de aquel siervo llamado Elías, no había lluvia. ¿Por qué? Porque Elías se sometía con Dios, oraba a Dios, clamaba a Dios. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen a Dios? Por la boca de Elías no hubo lluvia por 3 años y medio. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Y a su nombre, iglesia. En este tiempo, amados hermanos, cuando tú y yo oramos, nos responde Dios. Vemos en este tiempo a donde, aleluya, en las congregaciones ya no hay Espíritu de Dios. Apenas oran 5 minutos. A donde ya no hay oración. A donde ahora se metió la carne y ya no hay el Espíritu de Dios. Aún ya no creen en las sanidades, ya no creen en las profecías, ya no creen en las revelaciones. Ya su nombre, iglesia, porque se han descuidado de orar, se han descuidado de someterse con Dios, se han descuidado esa vida de oración que tenían. Ahora muchos dicen, antes cuando yo oraba, cuando yo cantaba, cuando yo predicaba, viven recordando el pasado. Ya su nombre. El cristianismo es lo presente y lo futuro. Lo presente y lo futuro. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Amados hermanos, nosotros no podemos vivir de recuerdos. Amén, hermanos. Nosotros no podemos vivir de recuerdos, sino lo presente y lo futuro. No podemos, aleluya, pues jactarnos diciendo, antes cuando lloraba pasaba esto, cuando yo predicaba se convertía, cuando yo cantaba Dios se glorificaba. Y ahora ¿por qué ya no se hace así? Porque ahora ya no hay gloria de Dios, porque nos hemos descuidado en la oración, porque nos hemos dejado las rodillas. Y en su nombre nos hemos olvidado de poder someternos con Dios. Cuando dicen Cristo vive. ¿Cuánto dicen a Dios? Iglesia del Señor, la oración es el arma poderoso para que nosotros sigamos en esta carrera, el evangelio. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Porque a Gigi Ávila Dios usaba poderosamente, porque el hombre oraba 14 horas, 13 horas, 12 horas. Y a su nombre, iglesia. En este tiempo ya no vemos así pastores, ya no vemos hombres de Dios que se someten a Dios. Y aún la iglesia, campaña de oración. Ese día justo se enferma su abuelita, ese día justo está de servicio, ese día justo, aleluya, va a viajar, ese día justo, aleluya, se le presenta justo en la campaña de oración, se enferma. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen a Dios? Cuando el pastor proclama campaña de ayuno, campaña de oración, nadie viene. Ya su nombre, iglesia. Pero si decimos tal domingo viene tal pastor, o viene tal profeta, llenito a la iglesia del Señor, viene tal ministerio de alabanza, todos vienen. Pero ayuno y oración, nadie quiere venir al Señor. Y a su nombre, iglesia. Muchas veces, gloria a Dios, aquel que anhela ser predicador, usado en la mano del Señor, bajo la unción, la gracia de Dios, no quiere someterse con Dios. Amén. No queremos meternos con Dios. Siempre escucha aquel predicador donde que decía, donde que dice, aleluya, de acuerdo como tú buscas a Dios hoy, mañana Dios te usará. No anheles algo grandioso si no te metes con Dios, si no pagas el precio. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos dicen a Dios?
Si nosotros queremos este pueblo de Cusco se convierta para Jesucristo, en esta iglesia haya avivamiento, en esta iglesia haya sanidades, haya milagros, la basanda, la bajabay, haya derramamiento del Espíritu Santo. Es meterse con Dios, es someterse con Dios, es encaminarse a Dios, es amar la santidad, es estar en la presencia del Señor. Y Dios reparará la obra, Dios se glorificará, Dios hará. ¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Cuántos decimos Cristo vive? Y a su nombre. Elías, un hombre con pasiones, un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. También él se dormía, también era flojo como tú, como yo, pero era un hombre de oración. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen a Dios? Él oraba fervientemente. Un momento cuando salía de la pereza, se metía con Dios. Aquel predicador Héctor La Cruz decía: cuando yo me metía en los ayunos, a la basanda, la bajabay, tenía que mi esposa sacarme porque no había cuándo salir de ese cuartito. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuánto dicen a Dios? Ahora decimos ayuno. Ahora ni los domingos ya la iglesia ayuna. ¿Cuánto dicen Cristo vive? Y a su nombre. Aleluya. Muchos dicen: no, pastor, estamos en siglo XXI. Es que si yo ayuno, me va a doler el estómago. ¿Cuánto dicen Cristo vive? Excusa para no meterse con Dios. Por eso hasta ahora sigues hueso seco, momia seca. ¿Cuánto dicen Cristo vive? La palabra del Señor dice: ya serían maestros. Ya serían maestros. Y a su nombre, iglesia. El apóstol Pablo decía: ustedes ya debían comer un alimento sólido, pero tengo que seguir dando leche como a niños. Y a su nombre, iglesia, porque no nos sometemos con Dios. Cuando aquel se descuida la oración, es una amargada, es un amargón. Amén. Es prepotente, es respondón. Cuando dicen Cristo vive, cuando uno no ora, es respondón. Amén, hermanos. El rebelde no se sujeta a nadie. Pero cuando uno de oración, aquel se humilla, aquel recibe la exhortación, aquel recibe, aleluya, la exhortación, la reprensión, la llamada de atención, la corrección. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Y a su nombre. Aquel cuando deja la oración, su vida es amargado, vive con todo el mundo peleándose. La mosca pasa por su costado y está renegando. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Sale el sol, dice: ¿por qué tiene que salir el sol? Llueve, porque tiene que llover, porque es un carnal. Y a su nombre, iglesia. Todo cuestiona porque dejó la oración, dejó lo más importante que es la oración. Pero cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando, aleluya, estamos constantes en la oración, aleluya, santo es el Señor, entendemos las cosas del Señor. Y a su nombre, iglesia, sentimos por la obra del Señor. El que no ora ya no puede decir ni gloria a Dios. El que ya no ora ya no dice ni aleluya. El que no ora ya no dice amén. El que no ora ni da palmas hacia el Señor. El que ya no ora siempre está llegando tarde y poniendo excusa. Y a su nombre, iglesia, por sus frutos conoceréis. Pero aquel que está orando, amados hermanos, trata de llegar, le hace tarde en el aleluya, tal vez del trabajo o de la casa, toma taxi y llega. Amén. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Y a su nombre, iglesia, porque no quiere perderse el culto, quiere estar siempre desde la oración, porque en él está constante la oración.
está constante el Señor y a su nombre. Pero cuando ya no ora, en el espejo se pasa 50,000 veces. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Aleluya. El culto inicia a 1 hora y sigue ese momento dando vuelta y no sé qué hace, porque ya no tiene una vida de oración y no quiere llegar a la oración. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen a Dios? Amada iglesia del Señor, la oración nos va a llevar a un nivel muy alto. La oración nos va a seguir encaminando. Si nosotros no nos descuidamos en la oración, seguiremos viendo avivamiento en esta congregación. Seguirán llegando almas, seguirá haciendo Dios su maravilla. El día que nosotros sacamos la oración, simplemente hayamos muerto espiritualmente y el Espíritu Santo de Dios se haya ido. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Entienda que la oración es la arma poderosa para nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Un pastor me decía, aleluya, Dios me reveló que yo no tengo necesidad de orar. Y a su nombre, iglesia. Yo dije, ¿este pastor se ha caído de cabeza o qué le pasa? Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Muchos amados hermanos, en este tiempo hay institutos bíblicos, hay, aleluya, universidades. Todo está bien, pero si no hay oración, aleluya, amados hermanos, no hay poder de Dios. La palabra que ellos pueden predicar en un minuto despedazan la Biblia, aleluya, pero la palabra llega vacío y no produce nada. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Y a su nombre. Aquel predicador Luis Urbáez, aquel hombre, dice, se metía con Dios. Apenas predicaba 15 a 20 minutos, paralíticos comenzaban a andar, muertos resucitar. Aleluya. Un día, dice en la oración, el Espíritu Santo de Dios le habla, le dice, vaya a tal, no le dio santo ese señor, al morgue. Aquel hombre se fue al morgue, entró al morgue. A ratito los muertos salían caminando, la basanda jalabay. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Eso falta hoy en día en la iglesia. Eso falta, el poder de Dios, la oración. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Volvamos a la oración. Hay que volver a doblar rodillas. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre. Aleluya, santo es el Señor. Ahí veremos la gloria del Señor. Dios hará grandes maravillas. Marquemos historia. Y a su nombre dejemos huellas. Aleluya, santo es el Señor. Porque la maldad cada vez avanza. Dobleguemos la oración. Sometámonos con Dios para que nosotros alcancemos la misericordia de Dios. Para que nosotros sigamos, aleluya, en el Señor, vivos delante de Él. Y a su nombre, iglesia, demos la palma a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 5, gloria a Dios, versículo 15. Santo es el Señor. Una poderosa palabra y con esto terminamos, gloria a Dios. Lucas 5, 15 dice, pero su fama se extendía más y más. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y a su nombre, mire por acá, aleluya, nuestro Señor Jesucristo, claro, Él era producto del Espíritu Santo de Dios, nacido de una mujer llamada María. Él, antes que fue bautizado, nunca hizo nada. Y a su nombre, iglesia, Él creció con sus padres,
Aún su padre, aleluya, José, era carpintero. Amén. Él también era carpintero. Los vecinos, la ciudad donde él vivía, le conocían porque era un carpintero, y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Pero de repente aquel carpintero, gloria a Dios, tenía que cumplir el propósito de Dios cuando comenzó a bautizarse. Cuando llegó al bautismo, ¿qué hizo? Se apartó, dice la palabra, al monte por 40 días, ayuno y oración. Y a su nombre, la gente quedaba perplejo, la gente quedaba atónico, no se explicaba. No era este el carpintero, no era aquel que nos hacía un trabajito. Ahora vemos personas sanarse. Ahora vemos cuánta gente sigue, y a su nombre, iglesia. Cuánto dice a Dios, y a su nombre. Antes te veían a ti igual, con trabajo. Tal vez te veían borracho, haciendo lo malo, haciendo malas cosas, y a su nombre. Pero ahora que tú sometes en el Señor, ahora que estás en el Señor, Dios va haciendo obra. Ahora eres un instrumento. Ahora, gloria a Dios. Así como el Señor tenía fama, la fama no es malo, y a su nombre, iglesia. Es malo cuando tú eres, aleluya, caes en el orgullo, en la prepotencia, y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Dice la palabra donde que estamos leyendo el 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿A qué? ¿A qué se apartaba a lugares desiertos? ¿A qué, iglesia? ¿A estar en el WhatsApp? ¿A estar en el Facebook así como tú? No, ¿a qué? A orar. Y a su nombre, iglesia. Él estaba predicando, sanando enfermos, pero de ahí se apartaba al monte a clamar, a orar, y a su nombre. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Hemos tenido 2 campañas, Dios ha respaldado, y muchos se han descuidado en la oración. Y a su nombre, iglesia. A donde más nosotros tenemos que buscar a Dios, a donde más nosotros tenemos que meternos con el Señor, y a su nombre. Por eso la fama de nuestro Señor se extendía cada vez más. Era más, era más, y a su nombre. Si la iglesia, fragancia celestial, se mantiene en oración, se somete con Dios, alabai, sanda, alabai, aleluya, este pueblo pondremos de cabeza. Dios nos hará un instrumento poderoso en sus manos. La fama avanzará, la fama crecerá. Dirán en aquella iglesia, a donde hay puros azulitos, hay poder de Dios, hay palabra de Dios. A donde enfermos se sanan, a donde viene borracho es cambiado, a donde viene la prostituta es cambiado, el sicario es cambiado, y a su nombre. Porque nos mantenemos en oración. El secreto del avivamiento es la oración, y a su nombre, iglesia. Usted sigue, por ejemplo, a Gigi Ávila, cuando él viajaba a campañas, muchas veces las campañas se cancelaban, y a su nombre. Pero Gigi Ávila no se quedaba con el mano cruzado. Como ya se canceló la campaña, entonces pues me dio una paseadita. En este tiempo invitamos a pastores, y a su nombre, evangelistas. Ellos ya no quieren predicar a campaña, no. Está bien que se canceló, pero aquel hombre no. Aquel hombre, Gigi Ávila, él cuenta en ese testimonio, cuando una campaña se cancelaba, él se metía a un cuarto hasta que no se resolviese, hasta que Dios responda, y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Por eso Dios usaba poderosamente. Si nosotros queremos la gloria de Dios manifestarse en esta bendita obra, estemos en oración, metiéndonos con Dios. Demos la palma a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
Ponte sobre tu pie, vamos a orar, gloria a Dios, la hora nos ganó. Ponte sobre tu pie, gloria a Dios, vamos a orar en esta hora, aleluya. Levanta las manos arriba, gloria a Dios. Vamos a orar al Padre en esta hora, gloria a Dios. Tú que ya no sientes orar, ya no hay ese deseo en ti orar, te has descuidado. Gloria a Dios, levanta las manos. Oremos, Padre Santo, Padre poderoso, eterno, soberano, Dios de maravillas. Oh Señor, Padre Santo, amado Dios mío, bendito Cristo, bendito Padre poderoso, la basanda, la basanda. Padre mío, Padre Santo, Padre poderoso, amado Dios mío, Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos una iglesia de oración, un siervo de oración, una sierva de oración, Padre. Ayuda a tu iglesia, la basera, abasanda, la bajaba. Padre Santo, Padre poderoso, ayúdanos a entender que la oración es el arma poderoso para nosotros, Señor. Padre Santo, aleluya, tu Espíritu Santo de oración sobre tu iglesia, sobre cada siervo, sobre cada sierva, lava santa, y baba y santa, la bajaba y la basanda. Padre mío, Padre Santo, Padre poderoso, amado Dios mío, oh Señor, Padre Santo, aleluya, deposite en nosotros ese espíritu de oración, amado Padre. Oh Dios todopoderoso, oh bendito Cristo de la gloria, para seguir peleando la buena batalla, para seguir, Señor, en tu voluntad. Ayuda a tu iglesia, ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Alaba, santa, alabay. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.